es el abdomen agudo inflamatorio entonces? Inflamación y luego de 6 horas ya infección del peritoneo o de los órganos que están revestidos por el peritoneo intraabdominal. Entonces los más frecuentes son apendicitis aguda, colecistitis aguda, pancreatitis, diverticulitis. La peritonitis también es, pero vamos a hablar de la peritonitis en una clase aparte, porque ella es abdomen agudo inflamatorio generalizado. Todo el peritoneo de la cavidad está inflamado e infectado. En este caso, el peritoneo que revisten estos órganos, excepto la pancreatitis, que es todo el parénquima pancreático, que después también voy a ver la diferencia con ustedes. Bueno, generalmente cuando son varones menos de 30 años, pensamos en apendicitis aguda. Y cuando son mujeres más de 30 años, pensamos en colecistitis aguda. Eso no es siempre, pero suele ser una regla. O sea que es una frecuencia y el diagnóstico en cirugía y en medicina se hace por frecuencia y no por excepción. La pancreatitis, ustedes saben que la causa más frecuente en Latinoamérica es por litiasis vesicular. En Estados Unidos, por ingesta aguda de alcohol. Entonces, la litiasis vesicular es más frecuente también en las mujeres, más de 30, 40 años que tienen sobrepeso, ¿verdad? Esos son los factores de riesgo de la litiasis vesicular o la colelitiasis, como ustedes lo llaman más frecuente, ¿verdad? Y la diverticulitis aguda es frecuente tanto en hombres o mujeres. Hay un pequeño porcentaje a más en el varón a partir de los 35, 40, 45 años. Recuerden que todos nosotros, cuando seamos ancianos, 80, 90 años, vamos a tener divertículos, porque los divertículos se producen por debilidad en la pared frecuentemente del colon sigmoides, que es la zona más débil, la zona donde más trabaja, es la parte donde es más fino el diámetro, menor diámetro, donde más se trabaja, mayor presión, mayor sobrecarga de trabajo y es móvil, no está adherido a la porfase de coalescencia hacia atrás. Entonces eso hace de que tienda a tener evaginaciones, o sea, protrusiones en la pared y se formen esos divertículos por debilidad de la pared. A medida que pasan los años, el tejido se vuelve débil, el colágeno ya no se sintetiza, ¿verdad? Entonces los órganos, las paredes de los órganos son más débiles. Y eso lleva a que se formen divertículos y luego se pueden infectar e inflamar e infectar. Diverticulitis aguda. Si hacemos colonoscopía a todos los pacientes con más de 80 años, van a ver que todos, o al menos casi todos, van a tener divertículos en el colon. Y los divertículos tienen varias complicaciones. Puede ser inflamación, puede ser también sangrado, hemorragias digestivas, obstrucciones, ¿verdad? Pero la más frecuente es la inflamación e infección, porque dentro del colon hay materia fecal y el proceso es muy parecido al de la apendicitis aguda. Ahora vamos a estudiar cada uno. Entonces, más o menos ya saben la edad y el sexo para poder pensar. Y otra cosa. Con 3 datos ustedes ya pueden pensar en estas patologías. Si viene un varón con menos de 30 años y dolor en fosa ilíaca derecha o con la historia de un dolor que empezó en el epigastrio y después de unas horas ese dolor se intensificó más específicamente en fosa ilíaca derecha,
Eso es una apendicitis aguda hasta demostrar lo contrario. Si viene una mujer en edad media, 30, 40 años, que tiene sobrepeso, que tiene varios hijos, ya tuvo antecedentes de gestación, es lo que quiero decir, multípara, con dolor en hipocondrio derecho, o el dolor en epigastrio que luego va hacia hipocondrio derecho y luego hacia la espalda, hacia la escápula derecha. Piensen en una colecistitis aguda. Si el dolor empezó, una mujer también con sobrepeso, con edad fértil, que empezó en el epigastrio e irradia a ambos hipocondrios como en barra o en cinturón hacia atrás, hacia la región interescapular, piensen en una pancreatitis aguda. Y si el dolor comienza hacia la fosa ilíaca izquierda, luego va hacia hipogastrio y flanco izquierdo, hacia el cuadrante inferior izquierdo, piensen en una diverticulitis aguda. Y tiene que tener como mínimo una evolución de 6 horas para pensar que probablemente es un abdomen agudo quirúrgico de origen inflamatorio. Entonces así van a pensar de entrada. Y después, eso es lo primero que van a ir pensando. Y después van a ir descartando. Lógicamente que si estamos con una mujer, ¿verdad? Y estamos hacia los cuadrantes inferiores, ya sea fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, primero vamos a descartar infección urinaria y enfermedades ginecológicas. Una vez descartado eso, piensan en estas patologías quirúrgicas. Vamos a hablar un poco sobre la colecistitis aguda. La colecistitis aguda en el 95% de los casos es por colelitiasis, por litiasis vesicular. El 5% puede ser que no esté relacionada a la presencia de cálculos en la vesícula. Puede ser que sea por infecciones como por ejemplo Shigella, Salmonella, infecciones intestinales. O porque el paciente está muchos días sin comer, por ejemplo, está en terapia, está recibiendo alimentación por vía enteral o está intubado, ¿verdad? En coma. Entonces, en esos días el paciente no come. ¿Qué pasa cuando el paciente no come? La bilis que está dentro, almacenada dentro de la vesícula, no sale, se queda estancado, hace una éstasis biliar y eso puede irritar y producir una inflamación e infección de la vesícula sin tener netamente litiasis vesicular. Lo mismo es lo que pasa con los pacientes que se hacen cirugías bariátricas, ¿verdad? Disminuyen muchísimo la cantidad de ingesta que anteriormente tenían, ingesta de alimentos. Entonces la vesícula se queda con constante éstasis biliar, conteniendo la bilis, se espesa la bilis y eso tiende o a formar microcálculos o a hacer una infección por irritación de la pared de la vesícula. Bueno, entonces, si hablamos de definición, la colecistitis es la inflamación e infección del peritoneo que reviste la vesícula. Acuérdense que la vesícula, una parte está dentro del lecho hepático y la otra parte está hacia afuera, hacia la cavidad peritoneal, y esa parte es la que está revestida de peritoneo. También tienen que saber, no sé si recuerdan, que la función de la vesícula es almacenar bilis, que la bilis se utiliza para emulsión de las grasas. La bilis está formada por varios componentes. Entre ellos tienen sales biliares, agua en mayor porcentaje, 70-80%, bilirrubina directa que sale del hígado, ¿verdad? Electrolitos, fosfolípidos, lecitina. Entonces, todos esos componentes de la bilis lo que ayudan es para emulsión de las grasas. ¿Cuánto por día de bilis se produce?
¿Cuánto de bilis por día se produce? ¿Cuántos ml o cuántos litros? Vamos a suponer que yo estoy de dieta y no como un día. Igual voy a producir bilis. Mi cuerpo igual produce bilis. No. 1 litro. 1 litro. 1000 ml. 800 a 1 litro. Eso es lo que diariamente se va a producir. Entonces, tengan en cuenta eso. Función de la vesícula. Almacenamiento de bilis. ¿Para qué sirve bilis? Para emulsión de las grasas. ¿Cuánto por día se secreta? 1000 ml. Fácil, un número fácil, 1 litro, 1000 ml. ¿Cuáles son los componentes de la bilis? Agua, sales biliares, colesterol, bilirrubina directa, lecitina. Eso pueden buscar después. Les puedo pasar un artículo que se llama Guías de Tokio y ahí está todo esto que les estoy diciendo. Es el nuevo protocolo. Luego tienen que saber dónde se produce bilis. ¿En la vesícula o quién produce la bilis? El hígado, muy bien. Eso es importante para que vayan entendiendo luego la fisiopatología. Exclusivamente hoy estamos hablando del proceso inflamatorio de la vesícula, pero hay procesos que no llegan a ser inflamatorios, son obstructivos, o hay procesos donde no solo la vesícula está comprometida, sino también el conducto colédoco, la vía biliar principal. Bueno, entonces, cuando hay litiasis vesicular y el paciente come grasa, especialmente las comidas con grasas, la mucosa del duodeno libera una enzima que se llama colecistoquinina. Así empieza la fisiopatología. Entonces, el estímulo, comer grasa. Se libera colecistoquinina. La colecistoquinina se libera tanto en el duodeno como en el cerebro también. Por eso que muchas veces el oler la comida con grasa ya te provoca intolerancia o dolor a ese nivel. Se libera la colecistoquinina y esa enzima tiene su receptor en el músculo liso de la mucosa, en el músculo liso de la vesícula. Al unirse, se contrae. Y como dentro de la vesícula hay litiasis vesicular, al contraerse, esas litiasis migran hacia el cuello de la vesícula o hacia el conducto cístico y obstruyen la salida de la bilis hacia el colédoco, tranca el paso. Cuando esa litiasis tiene 4 o más milímetros o varios cálculos quedan trancados en el orificio de salida, que es el cuello o el conducto cístico, decimos que se impacta. ¿Qué quiere decir impacta? Queda preso. Entonces, cuando queda preso, toda la bilis que está acumulada dentro de la vesícula hace una éstasis, se tranca y queda y se distiende la pared de la vesícula. Se hincha, se dilata, también pueden decir, porque hay aumento de la presión intravesicular o intraluminal. Entonces, como está trancado, ese proceso, esa pared sufre un proceso inflamatorio porque se irrita la mucosa y todas las capas, ¿verdad? Primero siempre se irrita la mucosa, que es la capa más interna. Y si pasa más de 6 horas ese proceso inflamatorio,
se inflama, entonces esa mucosa va a estar con rubor, calor, tumor, dolor. Si ustedes ven por macroscopía, la vesícula inflamada va a ser rojo, ¿verdad? Va a estar edematizado o hinchado, ¿verdad? Aumento de espesor. Luego de 6 horas de ese proceso inflamatorio se infecta. O sea que hay bacterias. Dentro de la vesícula no tiene que haber bacterias o en la pared de la vesícula. ¿De dónde vienen esas bacterias? Del duodeno. Porque está trancado, hay éstasis. Tampoco el colédoco está llevando bilis, está bajando bilis. Entonces hay como un flujo retrógrado desde el duodeno, van subiendo porque está todo trancado, estancado, éstasis. Suben la Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, que son flora intestinal. Y infectan esa vesícula que tiene más de 6 horas de inflamación. Es lo mismo que ustedes pongan un vaso con agua, sellen el vaso y dejen más de 6 horas. Va a colonizar algún tipo de microorganismo. Bueno, y de ahí que van a tener las siguientes manifestaciones clínicas. Entonces, resumiendo, definición de colecistitis aguda, inflamación e infección del peritoneo de la vesícula que está causado por impactación, queda preso del cálculo en el cuello o en el conducto cístico. También se le puede llamar infundíbulo vesicular a esa zona. Vivian, después vamos a hablar de eso. Eso, post-colecistectomía es algo que se estudia después. Ahora vamos a estudiar la colecistitis. O si no, voy a confundirle todo a los chicos, ¿sí? Haceme nomás recordar, cuando terminamos de entender toda esta parte, vamos a entrar, ¿qué pasa si se sacó su vesícula? Bueno, factores de riesgo. Es frecuente que la litiasis vesicular sea en mujeres, fértil, edad fértil, FORT, 40 años, FAT, sobrepeso o con obesidad. ¿Por qué en mujeres? Porque el estrógeno y la progesterona ayudan a que haya litiasis vesicular. El estrógeno se produce en las mujeres fértiles, más aún si es que consumen anticonceptivos que tienen estrógenos. El estrógeno lo que hace es altera el metabolismo de los lípidos. Entonces eso hace que haya una sobresaturación de colesterol en la bilis. Como que precipita, ¿verdad? Hay exceso de colesterol y eso tiende a que formen cálculos por el exceso de colesterol. Entonces se forman cálculos de colesterol. Fértil. Las mujeres en edad fértil, además de usar anticonceptivos, también tienen gestaciones. Se embarazan, ¿verdad? Gravidez, como te dicen. Durante la gravidez se produce una enzima que se llama progesterona. Y la progesterona, si ustedes leen en ginecología, más adelante van a ver, a nivel general produce vasorelajación, vasodilatación. Y eso también produce en el músculo liso de la vesícula biliar. Entonces constantemente la vesícula está relajada y esa éstasis biliar ayuda o lleva a ser más propensa a la formación de cálculos. 40 años porque es la edad máxima donde la mujer llega a su plenitud de reproducción, ¿verdad? Y con sobrepeso porque se relaciona que el sobrepeso es por el exceso o una mala alimentación rica en grasas. Bueno, triada diagnóstica. Como es una inflamación de la vesícula, va a haber dolor. El dolor puede empezar en epigastrio porque empieza como un dolor visceral, pero luego se hace más intenso en hipocondrio derecho, cuando ya tiene más de 6 horas de evolución. Entonces, cuando el dolor es en hipocondrio derecho, bien localizado, que a pesar de tomar medicamentos no pasa y tiene más de 6 horas de evolución, es una colecistitis aguda.
Además de eso, tiene fiebre porque ya hay infección, ya hay bacterias que colonizaron hasta la vesícula. Y eso se puede objetivar con un hemograma donde muestra leucocitosis con neutrofilia, infección bacteriana. Entonces, con estos 3 datos, uno sella clínicamente, clínica y laboratorialmente, que es una colecistitis aguda. Generalmente, entonces, son mujeres en edad fértil, en entorno de 40 años, con ligero sobrepeso. Puede ser que no tenga también las 4F. Puede ser que tenga 2. Con dolor en hipocondrio derecho, fiebre 38 a más grados y en el hemograma leucocitosis con neutrofilia. Al examen físico abdominal, al palpar van a encontrar que tiene dolor, defensa muscular, o sea, hace esto, vesícula palpable y dolorosa, y finalmente el diagnóstico final, el 100%, lo hace una ecografía abdominal donde va a mostrar la litiasis vesicular y van a mostrar los signos ecográficos que hacen el sello final de colecistitis aguda. Porque solo tener litiasis, eso se llama colelitiasis, pero que está inflamada por esa colelitiasis, que está impactado, ahí sí es abdomen agudo quirúrgico. Hay muchos pacientes que tienen litiasis vesicular y nunca tuvieron síntomas, o incluso el hallazgo ecográfico es incidental. Se hace la ecografía para ver por otra cosa y se encuentran con que hay litiasis vesicular y nunca sintió dolor, nunca tuvo rechazo a los alimentos grasos, no relaciona el dolor con la comida. Entonces, en la ecografía se ve, cuando es una colecistitis aguda, se ve el cálculo preso en el cuello o en el conducto cístico. ¿Cómo yo sé que está preso? Porque le pido al paciente que se mueva en decúbito lateral, de costado, y el cálculo aún así no se mueve desde ese lugar, queda preso. Ahora, si el cálculo se movilizó al movilizar al paciente, quiere decir que no está preso. Tiene un cólico biliar, no necesariamente una colecistitis. Hay aumento del grosor de la pared más de 3 milímetros. Es normal hasta 1 o 2 milímetros. Signo en doble riel. No sé si ustedes conocen el trilho de trem, dicen ustedes en portugués. El trilho de trem tiene 2 líneas y rayitas en el medio de las 2 líneas. Así se ve la mucosa de la vesícula, porque está inflamada, hay líquido entre la mucosa y la serosa, líquido inflamatorio exudado, y las rayitas son las fibrinas, los tabiques de fibrina que se producen en el proceso inflamatorio. Y se ve como un signo del doble riel. En portugués, signo de trilho de trem. Y hay líquido alrededor, el exudado, colecciones perivesiculares. Aquí Pedro preguntó cuando hay supuración, sí, la colecistitis aguda tiene 4 fases anatomopatológicas. La primera es congestiva. La segunda es supurativa o flemonosa, quiere decir que hay un líquido exudado supurativo alrededor de la vesícula. La tercera fase ya es gangrenosa y la cuarta ya es necrótica. Es una colecistitis aguda. La colecistitis aguda tiene 4 fases: congestiva, flemonosa o supurativa, luego ya gangrenosa y luego necrótica. Es un abdomen agudo quirúrgico. La colecistitis aguda es quirúrgico. Vamos a suponer que venga una paciente con todas estas características, pero tiene solamente 2 horas de dolor. Hace 2 horas que comió un macarrón, algo con grasa.
o puede ser lingüiza. Y vino y tiene dolor en hipocondrio derecho, pero no tiene fiebre. Luego le pregunto si sabe que tiene litiasis vesicular. No sabe. Es la primera o la segunda vez que le pasa esto. La vez pasada ya le pasó con un analgésico. Se le administra un analgésico y luego de media hora el dolor pasa. Eso no era una colecistitis aguda. Eso fue un cólico biliar. Igual aún así se le solicitan los estudios complementarios, especialmente el hemograma y la ecografía. Esos dos son principales. Y se ve de que tiene litiasis vesicular, pero no está impactado el cálculo en el cuello. Entonces, eso era un abdomen agudo, pero médico, porque fue menos de 6 horas y pasó con medicación y no tenía signos de que era una colecistitis aguda, que sí es quirúrgica. Entonces, el cólico biliar es abdomen agudo médico. La colecistitis aguda ya es abdomen agudo quirúrgico, porque si no se opera esa colecistitis aguda, que primero fue congestiva, después fue supurativa y luego llega a ser gangrenosa y necrótica, se va a perforar. Se va a perforar y ya se va a transformar en una peritonitis biliar. Y el paciente va a entrar en falla orgánica, sepsis, falla orgánica, ¿verdad? Y va a morir si no se trata a tiempo. Sin embargo, el cólico biliar, que el dolor cede, le voy a decir que haga una dieta, que pare de comer grasas y que lo antes posible programe su cirugía. Es una cirugía programada el cólico biliar. Y el momento que vino en la urgencia por dolor abdominal en hipocondrio derecho, pero que era menos de 6 horas y que se dio tras la administración de medicamentos. Entonces eso es un abdomen agudo médico, pero se debe programar para retirar esa vesícula, porque tiene litiasis vesicular. La litiasis vesicular hay que retirar, porque hay un porcentaje de que puede transformarse en cáncer con los años. Después de 70, 80 años de vida, uno puede llegar a... No es frecuente, pero hay una probabilidad. O no es solamente el cáncer, sino que puede sufrir complicaciones, como por ejemplo una pancreatitis, que es grave, o una colangitis, que eso van a ir viendo más adelante cuando demos específicamente síndrome biliar. Bueno, en este caso es más bien para contarles cómo es la colecistitis aguda, que es un abdomen agudo quirúrgico. Ahora, ustedes están aprendiendo recién ahora, ¿verdad? Yo sé, a lo mejor algunos ya tienen más contacto en el hospital. Hay casos de que no se opera la colecistitis aguda, no es un abdomen agudo quirúrgico. O sea, que no es que no sea, sino que hay casos de donde el médico prefiere enfriar, esperar. Cierto, hay casos, pero eso no vamos a ver ahora. Eso van a verlo en clínica quirúrgica, porque hay ciertas complicaciones donde se prefiere no tocar en ese momento, esperar una evolución de 7 a 14 días y luego operar. En esos casos se hace tratamiento continuo con antibióticos y control evolutivo de la enfermedad. Bolsa de Hartmann o bacinete se lo llama cuando está dilatado el cuello vesicular a causa de la impactación del cálculo. Entonces, si ustedes ven el cuello dilatado, se le llama bacinete o bolsa de Hartmann. Y las complicaciones son, ¿por qué es un abdomen agudo quirúrgico? Porque si no, pero se puede perforar y hacer una peritonitis biliar. O puede haber piocolecisto. Pio es pus. Empiema vesicular es lo mismo. Colección de pus en una cavidad. Empiema. Entonces, pus en la vesícula. Plastrón vesicular quiere decir que la vesícula está pegada a los órganos adyacentes a él y el epiplón mayor le contiene, le cubre, se pega a la vesícula de modo a que no se perfore.
es una forma de defensa del cuerpo. Entonces, cuando una colecistitis avanza, puede pasar dos cosas si no se opera en el tiempo establecido. O se perfora, haciendo una peritonitis biliar, o el epiplom le encapsula de modo a que no se perfore, pero se pegan todos los órganos. Ahí se llama plastrón y se siente como una masa palpable en el hipocondrio derecho. O una pasta, como dicen ustedes, empastamiento. El síndrome de Mirici y el síndrome de Bouveret son fístulas. Se pueden formar fístulas entre la vesícula y el intestino, y ahí el cálculo pasa a través de las fístulas, porque la fístula es una comunicación y obstruye a nivel del intestino. Generalmente donde se tranca suele ser en la válvula ileocecal. Y cuando pasa eso se llama ileus biliar o ileobiliar. Hidrops vesicular es cuando la vesícula contiene agua y ya no contiene bilis. Eso generalmente es cuando una colecistitis aguda tiene ya un proceso avanzado y se absorbió toda la bilis y solo ya hay líquido inflamatorio. ¿Alguna pregunta? Yo no les voy a preguntar todo esto en el examen. Lo que sí les voy a preguntar es, ¿qué es una colecistitis aguda? Y ¿cuál es su tríada diagnóstica? Y cómo se hace el diagnóstico definitivo. No les voy a poder preguntar todo porque no es semiología quirúrgica, estamos en patología quirúrgica. Bueno, acá repite, ¿verdad? Las manifestaciones son cólico biliar intenso, quiere decir dolor que no desaparece y que cada vez es más aumentado el dolor, fiebre, no come, anorexia, náuseas, vómitos, dolor parietal, no se puede mover, el dolor que se exacerba con el movimiento. Y el signo de Murphy positivo es este que está en la imagen. Para esto puse esta imagen. La mano está a nivel del punto de Murphy o punto cístico. El punto cístico está entre un punto donde se cruzan el reborde costal derecho, el reborde costal derecho, y el borde externo del recto anterior derecho. Repito, borde externo del recto anterior derecho y el reborde costal derecho. Donde se cruzan esas dos líneas, ese punto de intersección es el punto cístico o de Murphy. Y lo que se le pide al paciente es que inspire profundamente. Y al inspirar, el médico coloca la mano así, en forma perpendicular, y la reacción del paciente es que detiene la respiración, porque es un dolor provocado. Entonces, ¿por qué en la inspiración? Porque cuando el paciente inspira, el diafragma baja, el hígado baja y la vesícula biliar también. Entonces ahí se palpa directamente la vesícula en el momento de la inspiración. Un signo de Murphy positivo es sinónimo de colecistitis aguda. Es una maniobra semiológica. Y van a ver leucocitosis leve a moderada y una leve hiperbilirrubinemia, aumento de la bilirrubina. Raro, pero puede haber. Esto es lo que les dije. Hay unos criterios que se llaman criterios de Tokio. Son los utilizados para el diagnóstico de colecistitis aguda. Entonces, tienen que tener signos de inflamación local, por ejemplo, el signo de Murphy, o una masa, o dolor, o defensa en hipocondrio derecho. Eso es en cuanto a la clínica. Luego, en cuanto al laboratorio, fiebre o PCR elevada o glóbulos blancos aumentados. Y en cuanto a la ecografía, tiene que tener
el cálculo impactado en el cuello, que no se mueve. O esos signos ecográficos que les hablé de la colecistitis. ¿Cuándo es sospechoso? Cuando tiene un ítem del A y un ítem del B. ¿Y cuándo es definitivo? Cuando tiene un ítem del A, del B y del C. Diagnóstico de colecistitis aguda. Bueno, y acá tienen un caso clínico. Alejandra, de 36 años, va al hospital, se queja por dolor en el cuadrante superior derecho hace 8 horas. Mujer en edad fértil, dolor en hipocondrio derecho de 8 horas de evolución. Hizo uso de analgésico común, pero no mejora, que no cede con medicación. Relata también náuseas, en 2 oportunidades vómitos, hiporexia y empachamiento en ese mismo periodo, que sería, no sé qué es empachamiento. ¿Qué es empachamiento? Malestar, ¿verdad? Bueno, niega fiebre u otros síntomas. Hinchado, cheio, bueno. Muy bien. Refiere episodios previos de dolor abdominal asociado a la alimentación. Casi siempre el dolor es post ingesta de comida. Para eso ustedes van a tener que hacer una buena historia clínica, semiología del dolor. Está relacionado con la ingesta de comida. Muchas veces los pacientes quieren negar que no es, pero siempre lo que tienen que hacer es como cambiarle de tema y preguntarle qué comiste y después de comer qué hiciste, y ahí van a ver que finalmente es la comida lo que desencadenó el dolor. En los últimos 3 meses tuvo ese dolor, niega otras enfermedades y cirugías previas. Al examen físico, buen estado general, buena coloración, tiene una ligera deshidratación 2 de 4, frecuencia respiratoria normal, sin tinte ictérico, lúcida, orientada. Signos vitales, 98 de cardíaca, 18 de frecuencia respiratoria, presión normal, temperatura normal, peso 80, altura 1,60, índice de masa corporal 31, quiere decir que tiene sobrepeso, ¿verdad? Obesidad grado 1. Aparato cardíaco normal, aparato respiratorio normal, abdomen semiglobuloso, a expensas de tejido adiposo, ruidos hidroaéreos presentes, flácido, dolor a la palpación profunda en epigastrio e hipocondrio derecho y signo de Murphy positivo. Llenado capilar normal, buena perfusión periférica. Entonces, tengo todo aquí. Todo del libro esto. ¿Cuál es el diagnóstico sindrómico e etiológico? Sindrómico sería el diagnóstico que formaste por los signos y síntomas. Esta mujer, factores de riesgo, mujer con sobrepeso de 36 años, tuvo dolor en hipocondrio derecho post ingesta de comidas. Eso es síndrome biliar. Síndrome doloroso en hipocondrio derecho, síndrome biliar. Y como tiene dolor de más de 6 horas con signos de irritación peritoneal, es un síndrome de abdomen agudo quirúrgico. Entonces, en diagnóstico sindrómico o sindromático son 3. Primero ponen lo obvio. ¿Por qué vino? Dolor en hipocondrio derecho. Síndrome doloroso en hipocondrio derecho. Luego voy a profundizar más. Tiene dolor post ingesta de comidas grasas, es mujer en edad fértil con sobrepeso. Síndrome biliar. El dolor fue más de 6 horas que no se dio con medicación y tiene signos de irritación peritoneal. Tiene dolor, defensa y signo de Murphy positivo. Abdomen agudo quirúrgico. Eso es síndrome de abdomen agudo quirúrgico. Esos 3 son sus diagnósticos sindromáticos. Y etiológico significa, ¿qué es? ¿Qué está sospechando? ¿Qué enfermedad es?
su nombre y apellido. ¿Qué enfermedad ustedes están sospechando que esta mujer tiene? Colecistitis aguda. Por eso le dije nombre y apellido completo. Colecistitis aguda, que casi siempre es litiásica, por litiasis vesicular. Muy bien. ¿Cómo iniciar el atendimiento? Es un abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, Pedro, Vivian, Laís? Tengo que operar. Muy bien, Milena. Entonces tengo que internar, tengo que solicitar los estudios básicos del preoperatorio, que va a ser en el siguiente módulo, vamos a dar eso, y tiene que operarse, ¿cierto? Se puede hacer una ecografía, hemograma, todos los estudios, análisis de sangre. Tengo que saber su tipificación sanguínea, tengo que saber su coagulograma para ver si tiene una buena coagulación, tengo que saber su función renal, perfil renal, urea creatinina, tengo que saber su perfil hepático, puede ser, si es que no está ictérica, probablemente no va a estar alterado, tengo que saber si tiene diabetes o no, entonces hago glicemia, y siempre también se hacen las mujeres orina simple, para ver si tiene o no alguna infección urinaria. Eso podría complicar en el postoperatorio. Una radiografía de tórax para ver los senos costofrénicos, si están libres, si hay o no cardiomegalia, si es una mujer con cardiomegalia, ¿verdad? Por más de que es joven, hay que siempre descartar un electrocardiograma para evaluar su ritmo cardíaco, el eje cardíaco, ¿verdad? Entonces, descartar patologías o comorbilidades que son asintomáticas en este caso. Muy bien, se prepara para cirugía. ¿Cuáles son los exámenes complementarios? Ya dijimos, hemograma completo, coagulograma, tipificación, perfil renal, que sería urea y creatinina. Tiene que orinar el paciente. Si el paciente tiene una alteración renal, entonces se puede complicar, ¿verdad? Puede hacer una injuria renal aguda y a partir de ahí una falla orgánica. Glicemia para descartar, radiografía de tórax, electrocardiograma, orina simple y una ecografía en este caso. La conducta definitiva, cirugía, colecistectomía, tectomía. Ectomía es extirpación o exéresis de la vesícula biliar. ¿Cuál es la vía principal de acceso de la colecistectomía hoy en día? Seguro que algunos ya se operaron de vesícula. Yo me operé de la vesícula biliar hace 3 años ya. Por videolaparoscopía. Hoy en día se tiene que hacer por video. Ahora, no hay para hacerse, no tenés para pagar en un hospital privado. Bueno, se hace por cirugía abierta. En el hospital de Franco se hace por vía abierta, por corte. Pero ideal que si está en un hospital de mayor complejidad o si tiene la forma de pagar particular, es hacerse por videolaparoscopía. Menor tiempo operatorio, menor complicaciones y riesgos o complicaciones postoperatorias. Yo me operé un día miércoles al mediodía y el viernes yo ya estaba trabajando otra vez. O sea que es fácil, no es una cirugía, es un alta precoz. Con 24 horas de evolución, post cirugía tenés alta. Y luego ya te podés movilizar de a poco. Lógicamente que no va a ser un trabajo donde hay mucho movimiento o mucho, como uno está sentado detrás del escritorio o muchas veces el movimiento es poco, se puede iniciar ya el trabajo, ¿verdad? Entonces, la conducta terapéutica definitiva, colecistectomía por videolaparoscopía. Si no se puede, por vía abierta o convencional, se dice. La incisión
el corte que se hace en el hipocondrio derecho para la colecistectomía, en el caso de cortar, se llama incisión de Kocher, subcostal derecha de Kocher, con K, Kocher. Les digo porque alguna vez les van a preguntar. Ahora vamos a la apendicitis aguda. El apéndice sirve para algo. El apéndice es un residuo embrionario, ¿verdad? No sirve casi, no tiene mucho valor. A no ser desde los 2 años de vida hasta los 20 años, se le considera un órgano linfopoyético porque tiene nódulos linfoideos en la submucosa que se llaman placas de Peyer. Entonces sirve como mecanismo de sistema inmunitario porque tiene linfocitos B y T en los nódulos linfoides. Sí, se le compara a la bolsa de Fabricio de las aves, dice el libro. Bueno, que justamente son esos nódulos, como un residuo embrionario. Si el apéndice se inflama o se infecta, entonces es una apendicitis aguda. ¿Cuáles son las causas más comunes? La causa más común es que se obstruya la luz de ese apéndice. Puede ser que esa obstrucción esté dentro de la luz, o sea, por ejemplo, un fecalito, que se llama o es una materia fecal dura, una bolita de materia fecal dura. O muchas veces esos folículos linfoides que están en la submucosa pueden crecer hiperplasia. ¿Cuándo van a crecer? Generalmente cuando hay una respuesta inmunitaria a un agente viral. Entonces el paciente tuvo hace 2 semanas, antes de tener apendicitis, tuvo una faringoamigdalitis viral, tuvo una gastroenteritis, tuvo una fiebre amarilla, dengue. Entonces generalmente se asocia. O muchas veces ni se recuerda que tuvo porque fue un pequeño episodio de malestar, de fiebre y pasó. En 3-4 días pasa el estado febril cuando es por virus. Entonces, esas son las 2 causas más frecuentes. Fecalito generalmente es la causa de apendicitis aguda en 30 o mayores de 30 años por la mala alimentación, una dieta baja en fibras, baja en líquidos y en exceso de hidratos de carbono y grasas saturadas. Sin embargo, la hiperplasia de folículos linfoides es más frecuente entre 10-20 años de vida en pacientes más jóvenes. ¿Por qué? Porque los nódulos linfoides crecen a partir de los 2 años de vida hasta los 20 años. Cuando madura el sistema inmunitario, 22, 23 años, ya dejan de crecer esos folículos linfoides. Ahora, las causas. Las causas se dividen en 2, obstructivas o no obstructivas. Dijimos que la más frecuente es fecalito. Entonces, las causas obstructivas pueden estar dentro de la luz y se llaman intraluminal y puede ser un fecalito, puede ser un parásito también. El Ascaris lumbricoides o el Enterobius vermicularis también puede ser. Otra causa intraluminal, besoares, semillas, simentes, dicen ustedes, o restos de cabello. Hay personas que comen el cabello, tricobesoar, o restos de carne, zoobesoar, semillas, fitobesoar. A eso se le llaman besoares y pueden ser fitobesoar, semillas, tricobesoar, cabello, o zoobesoar, carne, residuos de carne. Luego, causas que están en la pared. Y la única causa es la hiperplasia de los folículos linfoides, que están en la submucosa. Y causa extra, fuera, extraparietal. Un tumor
de ciego que comprime. Hay un tumor que se llama tumor carcinoides que suele localizarse a ese nivel y puede comprimir de afuera hacia adentro al apéndice. Rarísimo es, pero puede existir, especialmente en los ancianos. Y las causas no obstructivas. No hay nada obstruyendo la luz, pero está infectado el apéndice. Eso es típico del paciente con VIH positivo y se infecta por gérmenes oportunistas, como el citomegalovirus. El apéndice puede tener varias posiciones, seguro que se acuerdan por anatomía. La más frecuente en realidad es la retro, detrás del ciego, retrocecal. 65% de los casos es esta localización más frecuente. En segundo lugar tenemos a la localización pelviana, en el 30% de los casos. El apéndice o la apendicitis aguda, así como la colecistitis, también tiene sus fases anatomopatológicas. En las primeras horas hay una fase congestiva, también se le llama catarral, luego una fase flemonosa o supurativa, luego evoluciona hacia una fase gangrenosa o ya necrótica. La apendicitis aguda se diagnostica por la clínica en el 80% de los casos. O sea que por la presentación clínica uno ya hace el diagnóstico. El paciente refiere a algo que se llama cronología de Murphy. Eso es cuando el dolor comienza a nivel del epigastrio, en el estómago, hacia el estómago. Pero luego de 4 a 6 horas de evolución, el dolor migra, muda y se localiza hacia la fosa ilíaca derecha. El dolor pasa de ser visceral en el epigastrio a ser un dolor parietal en la fosa ilíaca derecha. Entonces cambia de un dolor visceral a un dolor parietal. Entonces ahí se dice migra. No es un dolor referido, es un dolor que migra. ¿Por qué se produce ese dolor del epigastrio? Si la lesión está en el apéndice y el apéndice no está en el epigastrio. Muy bien, Flavio. Porque ese dolor del epigastrio se produce por la distensión del peritoneo visceral del apéndice, que tiene una inervación autónoma del plexo solar que sí está en el epigastrio. ¿Se entiende? Entonces, imagínense nomás en la cabeza. Está en el apéndice sano, pero está obstruido. Algo obstruye la luz. ¿Qué pasa cuando algo está obstruido? Algo que es hueco. Aumenta la presión intraluminal y se distiende la pared. Lo primero que se distiende mucosa, submucosa muscular y llega a la serosa visceral. Esa serosa visceral tiene inervación del plexo solar. Entonces, es como si fuera que le avisa al plexo solar que está en el epigastrio y comienza a manifestar un dolor difuso mal localizado, porque son fibras simpáticas y parasimpáticas de forma amielínica que tienen una conducción lenta. Y el dolor se manifiesta como mal localizado, difuso, de intensidad leve que va aumentando con las horas. Pero luego de 4 a 6 horas, ese dolor se vuelve parietal, porque ya hay
irritación del peritoneo parietal, porque se distendió la serosa visceral. ¿Qué pasa cuando se distiende la serosa visceral? Empieza un proceso inflamatorio y hay exudación en esa ya cavidad peritoneal que está entre el peritoneo visceral y parietal. Cuando hay líquido que irrita también el peritoneo parietal, va a haber dolor parietal bien localizado en fosa ilíaca derecha, intenso, que se exacerba con cualquier movimiento, incluso con la respiración. ¿Se entiende? Bueno, y eso es la cronología de Murphy. Cuando el dolor empieza en el epigastrio, pero luego de 4 a 6 horas el dolor migra y se localiza en fosa ilíaca derecha. No piensen también que todos los pacientes van a tener cronología de Murphy. No, en el 55% de los casos hay cronología de Murphy. O sea que si yo hago una evaluación en 100 pacientes con apendicitis aguda, que se les operó de apendicitis aguda, 55 de ellos estoy seguro que van a tener cronología de Murphy. Ahora, el 45% puede tener solamente dolor en fosa ilíaca derecha, sin ese antecedente de cronología de Murphy de dolor en el epigastrio. Además de eso, tienen anorexia casi siempre, en el 90%, no tienen hambre. Náuseas, vómitos son escasos y hay febrícula, o sea que hasta 37,9. 38 ya es fiebre. Si hay un contexto de apendicitis aguda y tiene fiebre, probablemente ya tiene peritonitis aguda, ya se perforó. Hay una escala que se llama escala de Alvarado, que se utiliza, así como los criterios de Tokio para colecistitis aguda, en la apendicitis aguda se utiliza la escala de Alvarado, es el actualizado. Los métodos de diagnóstico que van a solicitar para ayuda y diagnóstico definitivo son hemograma, para ver si hay leucocitosis con neutrofilia, que sería una infección bacteriana, porque estamos en intestino, flora intestinal. ¿Ah? Dentro del intestino ya hay luego bacterias en la luz. Pero ¿qué pasa cuando hay éstasis? Hay proliferación bacteriana. Entonces ahí ya se infecta, ya cruza la mucosa, se daña la mucosa, que es la barrera protectora entre esas bacterias y toda la pared. Entonces ahí ya hay una ruptura de la mucosa y las bacterias ya infectan el tejido, en las capas del apéndice. La desviación a la izquierda es cuando hay no hay leucocitosis, o sea que, ¿cuánto es el valor normal de glóbulos blancos? De 4.000 a 10.000 o 12.000, dependiendo de qué libro lean. Vamos a suponer que sea 12.000. De 4.000 a 12.000, normal. Vamos a suponer el paciente viene, leucocitos 9.000. Está normal. Pero luego, ¿qué tengo que mirar? La fórmula leucocitaria o la cantidad relativa leucocitaria. Si esa fórmula, las fórmulas son cuánto porcentaje de neutrófilos hay, cuánto de linfocito, de monocito, de eosinófilos y de basófilos. Estamos ante una infección bacteriana, entonces si aumenta, lo que va a aumentar es los neutrófilos. Entonces, los glóbulos blancos están normal, 9.000, pero la fórmula leucocitaria de los neutrófilos está aumentado. Entonces se llama desviación a la izquierda. Vamos a suponer está 85%. La fórmula normal de neutrófilos es de 40 a 55. Es el promedio. Si está 65, 70, 80, 85, tiene una infección con desviación a la izquierda. ¿Qué es lo que significa eso? Que los neutrófilos que todavía no están aptos para combatir las bacterias también ya salen a combatir esa infección.
es por una respuesta exagerada que se da. Entonces, muchas veces el sistema inmunitario responde así. Los glóbulos blancos en sí que están en la sangre están normales, pero hay una desviación a la izquierda. Quiere decir que los neutrófilos que están en la médula ósea todavía no se sintetizaron de forma total, madura, como para poder hacer su función. Igual salen y van a invadir al agente invasor o agresor. En este caso, las bacterias. Eso es desviación a la izquierda. Ocurre muchísimo eso, especialmente en las mujeres quiere pasar eso. No sé por qué hay esa relación, pero puede pasar. PCR es proteína C reactiva, es una proteína reactante de fase aguda, quiere decir que aumenta su síntesis en el hígado cuando hay un proceso inflamatorio agudo sistémico. Orina simple y sedimento para descartar infección urinaria. Lógicamente que ustedes van a preguntarle si tiene síntomas urinarios como disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, que es la sensación de evacuación incompleta al orinar, molestias urinarias. Eso también tienen que saber, ¿verdad? Disuria es disconfort al orinar o ardor al orinar. Dolor también puede ser. Realmente al dolor se le llama estranguria, el dolor intenso al orinar. Ese dolor que te hace gritar. Tenesmo vesical es sensación de evacuación incompleta. Quiero orinar más, pero no sale más. Hipolaquiuria, orina muchas veces, pero en pequeña cantidad. Es como en la embarazada. La embarazada orina chiquitito cada rato. Entonces, con eso se descarta infección urinaria, porque muchas veces el paciente no quiere decir por vergüenza o muchas veces no sabe decir, ¿verdad? Beta-HCG, toda mujer en edad fértil está embarazada hasta demostrar lo contrario. Y ecografía transvaginal, descartar patologías ginecológicas, quiste de ovario, embarazo ectópico. Las complicaciones pueden ser peritonitis aguda generalizada porque se perfora, así como la colecistitis. También puede formarse un plastrón vesicular, quiere decir que el cuerpo como mecanismo de defensa al sistema inmunitario utiliza al epiplón mayor y se pega al apéndice y a todo el segmento seco apendicular, lo encapsula de tal manera que no se perfore. Es un mecanismo de defensa del cuerpo. ¿Cuándo generalmente suele pasar eso? El plastrón, hay muchos pacientes que se automedican y eso generalmente altera el proceso evolutivo normal de una apendicitis aguda. Bueno, ¿por qué lo que es importante saber si es peritonitis o si es plastrón? Porque la peritonitis es un abdomen agudo quirúrgico. Tengo que operar, el paciente va a entrar en una sepsis o en un shock séptico si no opero y va a morir, ¿verdad? Pero el plastrón está pegado. Si uno agarra y entra en cirugía y trata de cortar el apéndice, va a cortar el intestino, el colon, el íleon. Va a ser un quilombo, como se dice así, ¿verdad? Un desastre. Va a cortar el intestino y ese paciente va a quedar con una ileostomía o una colostomía, secostomía. O sea que abocar el intestino hacia afuera, comunicándose y va a defecar en una bolsa de colostomía. Por eso el plastrón apendicular no se opera en ese momento. Se hace tratamiento médico. Es un abdomen agudo médico. Se hace antibiótico terapia, analgesia y control evolutivo de la enfermedad. Y se opera cuando cede el proceso inflamatorio, cuando el epiplón ya se separa
del apéndice, de todo el segmento seco apendicular. Ya no hay exudado ni fibrina que está pegando ahí. Generalmente se programa para operar después de un mes. Algunos cirujanos optan por un mes, otros por 2 meses y otros incluso después de 3 meses. En ese proceso también ya se pudo haber digerido el apéndice. ¿Entienden? Pero igual después de un tiempo se opera. Eso depende del criterio del cirujano, depende de cómo se vea en la ecografía. Realmente la tomografía de abdomen es especial para observar bien, porque es más específica en cortes más finos. Entonces de eso va a depender. Por eso es importante que sepan si es una peritonitis o si es un plastrón. Los dos van a tener más de 6 horas de evolución. Probablemente la peritonitis va a tener más de 24 horas, 48 incluso a veces. 2 días con dolor. Y la peritonitis ya tiene un dolor generalizado. Y el plastrón va a tener, generalmente se forma en 36 horas de evolución el plastrón. Y el paciente generalmente se automedicó para parar el dolor. Se formó el plastrón. ¿Cómo sé que se formó? Porque siento una masa palpable en la fosa ilíaca derecha que está fija o está fijo a la espina ilíaca anterosuperior del hueso coxal derecho. Yo quiero palpar esa espina. Normalmente se palpa, incluso en los obesos. Uno levanta el tejido graso y se palpa esa espina ilíaca anterosuperior. Pero cuando hay un plastrón se fija por encima de la espina y se pega al hueso coxal, de tal forma que no se puede separar. Entonces ahí yo digo, tengo un plastrón. Es como una masa. Y ese plastrón también después se puede complicar haciendo pus, un plastrón abscedado con absceso. En esos casos el plastrón lo que se hace es drenaje de pus, ¿verdad? Una punción. Se extrae ese contenido purulento, se deja un drenaje, pero tampoco no se quita el apéndice. En las embarazadas que tienen un plastrón, sí también se opera, porque ese plastrón se puede pegar al útero que contiene al feto y puede hacer una infección del feto. Corioamnionitis se llama. Entonces ahí puede ser fatal para la vida del bebé, entonces se opera en ese caso. Es riesgoso, pero se opera. Pileflebitis. Cuando hay un proceso ya purulento, vamos a suponer en la segunda fase, flemonosa, supurativa y luego ya gangrenosa. Acuérdense que las venas que recogen la sangre del apéndice terminan en las venas mesentéricas superior y esa forma parte de la vena porta. Entonces, cuando hay una apendicitis aguda gangrenosa, se pueden soltar focos sépticos desde ahí, viajar por las venas, drenar en la vena porta y hacer una infección de la vena porta. Que sabemos que la vena porta entra dentro del hígado, entonces también infecta el hígado. Hígado en sepsis. El paciente va a estar ictérico. Hay algunos documentales que indican que se publicaron hace poco que una forma de predecir una apendicitis gangrenosa es haciendo la evaluación de la ictericia o de la bilirrubina para ver si hay o no focos infecciosos que llegan por la vena porta hasta el hígado. Acá están las causas más específicas para los que no pudieron escuchar o copiar. Causas obstructivas, causas no obstructivas. Bueno, y la fisiopatología. Repitiendo entonces. Lo primero que ocurre es la oclusión de la luz del apéndice, más frecuente fecalito, o pueden ser las otras causas obstructivas también.
¿Qué pasa ahí? Hay falta del drenaje linfático. Entonces, se obstruye el drenaje linfático. Acuérdense que entre célula y célula de la mucosa, estamos hablando de la capa más interna de la mucosa, y luego eso se va extendiendo en las otras capas. Hay siempre 3 drenajes o 3 vasos: venoso, arterial y linfático. Lo primero que se obstruye es el drenaje linfático, que es como el ultrafiltrado de la sangre, el colador. Entonces se acumula moco y aumenta la presión intraluminal dentro de la luz. Acuérdense que el colon, en esa parte del intestino delgado, secreta moco, absorbe agua, ¿verdad? Para que la materia fecal sea más sólida, pastosa. Esa es la función. Entonces, va secretando moco, pero no absorbe agua. Aumenta la presión intraluminal. Hay éstasis del contenido del apéndice, que es materia fecal. Entonces, eso lleva a la proliferación de bacterias, más bacterias. Además que hay moco, a las bacterias le encanta el moco. Luego, distensión de la pared. Primero, el peritoneo visceral. Entonces se estimula al plexo solar y da un dolor visceral mal localizado, difuso. Va aumentando cada vez más la presión intraluminal, pero luego ya se obstruye la presión venosa de los capilares. Y eso provoca congestión, inflamación de las capas del apéndice. Luego ya va a haber isquemia de la mucosa y las bacterias invaden las capas, su mucosa muscular, y ahí hay ya sangre, ¿verdad? Hay arterias. Entonces ya va a volverse un dolor bien localizado y las toxinas van a pasar a la circulación y va a haber fiebre, va a haber taquicardia, leucocitosis. Ya hay infección de la serosa, del peritoneo parietal, el dolor ya es bien localizado en el cuadrante inferior derecho, inervación somática. Y luego sigue evolucionando, la presión aumenta cada vez más, la presión de la arteriola, o sea que el flujo arteriolar se obstruye como último paso, eso hay isquemia de todo el apéndice, lleva al infarto, la necrosis y a la perforación. Esa es la fisiopatología de la apendicitis aguda. Al examen físico, esto es más semiología, pero para que recuerden nomás, se va. Lo más importante en la inspección, como hay dolor intenso, dolor parietal, hay disminución del movimiento respiratorio, disminuye la excursión respiratoria. El paciente respira menos con el abdomen, más aún si es varón, que su respiración normal es tóraco-abdominal. El signo de Chutro van a verlo ustedes después, pero es la desviación del ombligo hacia la derecha por contracción de los músculos de la pared de ese lado. Entonces es como que estiran el ligamento umbilical, el de la arteria umbilical del lado derecho. Entonces el ombligo, eso se ve en pacientes muy delgados y raras veces. La auscultación, los ruidos intestinales están disminuidos. ¿Por qué? Porque toda serosa peritoneal en contacto, todo músculo estriado en contacto con una serosa inflamada se paraliza. Entonces disminuye el peristaltismo cuando hay serosa inflamada en contacto con el músculo. Percusión va a estar o normal, o si ya hay perforación, se va a sentir mate, porque va a haber líquido en la cavidad. A la palpación, ¿qué va a obtener a la palpación? Dolor, que se llama también signo de McBurney, defensa muscular, o sea, va a contraer el abdomen como una defensa. Dolor a la descompresión brusca, van a tocar el punto de McBurney y luego van a soltar. Se llama dolor a la descompresión brusca o signo de Bloomberg. Y todo examen físico termina con un tacto vaginal o rectal.
¿Para qué? Para descartar que ya no haya una peritonitis, o sea, líquido que esté inflamando, irritando el fondo de saco de Douglas. FSD, fondo de saco de Douglas. No va a estar doloroso ni abombado, que sería ocupado. Eso en una apendicitis. Pero hago aquí para descartar una peritonitis, ya una complicación. También se puede medir la temperatura entre la axila y el recto. Si está menor a 1 grado, entonces no es peritonitis. Mayor a 1 grado es peritonitis como complicación ya de esta apendicitis aguda. Esto ya lo hablamos, la cronología de Murphy, que empieza con una epigastralgia y que luego de 4 a 6 horas migra a fosa ilíaca derecha. Ahí dice el 50%, 55% dice el libro de Mitchell. Tiene una primera fase visceral, donde está acompañado de anorexia, náuseas, vómitos. En niños puede haber diarrea. Y luego una fase somática, donde ya hay dolor hacia la fosa ilíaca derecha. O en la fosa ilíaca derecha. La apendicitis aguda tiene sus formas atípicas también. O sea que diferentes. No es siempre que hay esa cronología de Murphy, ¿verdad? Había un 45% que no era así. Por ejemplo, en los niños. En los niños el dolor es generalizado en todo el abdomen. Lógicamente empieza hacia fosa ilíaca derecha, pero enseguida se vuelve generalizado. No tiene cronología de Murphy. También hay signos de irritación peritoneal, pero en todo el abdomen generalizado. Aquí sí hay fiebre. En la apendicitis aguda típica había febrícula. Náuseas y vómitos son más en mayor cantidad. En el típico era escaso. Hay una diarrea que se le llama falsa diarrea, porque en realidad no es diarrea, son deposiciones líquidas. Para que sea diarrea, el término diarrea es aumento de la fluidez y aumento de la frecuencia del hábito evacuatorio normal. Si uno evacua 2 veces al día, quiere decir que tiene que defecar más de 2 veces al día, incluso más de 6, 8 veces, y tiene que ser fluida. ¿Verdad? Entonces depende siempre del hábito evacuatorio normal. Y lo que el niño presenta suele ser 1 o 2 deposiciones líquidas en pequeña cantidad, que generalmente después de hacer esas deposiciones, el dolor calma. Pero entonces la mamá dice, es una gastroenteritis aguda. Y se tranquiliza en casa. Pero después de unas 4 a 6 horas el dolor vuelve ya intenso, donde ya es una peritonitis. Y a eso se le llamó la calma traidora, y el médico que lo descubrió fue Dellafour. Calma traidora de Dellafour. En el niño también se puede observar a la inspección una distensión abdominal progresiva. Entonces así es la apendicitis en niños. Y en los ancianos, el anciano ya tiene un sistema inmunitario deprimido. Entonces, poco o nada de dolor, poco o nada de defensa muscular o fiebre, porque la pared es flácida. Entonces los signos de irritación peritoneal no van a ser tan claros y objetivos como en una persona en un cuadro típico. Tampoco presenta cronología de Murphy. Se presenta más bien como un síndrome pseudo-obstructivo, pseudo-falsa obstrucción. Entonces, te va a manifestar que va a tener detención de heces y gases, o como un cuadro de constipación y una ligera distensión abdominal. Pero ¿cómo uno descarta eso? Auscultando los ruidos hidroaéreos. Si está aumentado, es un cuadro oclusivo. Si está disminuido, entonces ahí pienso más bien en un cuadro de apendicitis aguda. Y luego, lógicamente, el hemograma también puede ser una ecografía, ¿verdad? Para descartar. O se puede presentar como un cuadro pseudo
falso tumor, pseudotumoral, que no es plastrón. El plastrón es una masa palpable que se forma con 36 horas de evolución desde el inicio del cuadro. Además de eso va a tener fiebre. En este caso se palpa una masa, pero no está fija y adherida, está flotante, es móvil en fosa ilíaca derecha. Y se puede presentar un dolor mínimo, un pequeño dolor o dolor a la palpación, pero un dolor mínimo que se le llama signo mínimo de Ivanisevic en fosa ilíaca derecha. En los diabéticos, como ellos son pacientes que tienen micro y macroangiopatías, casi siempre cuando sienten dolor, al inicio van a tener poco o nada de síntomas, no tienen cronología de Murphy, pero cuando ya está en una fase gangrenosa o necrótica va a tener dolor. O sea que siempre un paciente que es diabético y viene por dolor en fosa ilíaca derecha, un dolor ya moderado a intenso, piensen de que tiene ya una peritonitis, que ya está en una fase avanzada. ¿Por qué? Porque ellos tienen micro y macroangiopatía, quiere decir hipoperfusión tisular, mayor riesgo de complicación. Y en los pacientes con SIDA, por infección de citomegalovirus, que es oportunista. Diagnóstico diferencial en hombres y mujeres. En mujeres siempre, primero descartar ITU, infección del tracto urinario, por los síntomas urinarios y por una orina simple y sedimento. EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. Descartar si la mujer tiene leucorrea, flujo vaginal anormal. EPI se relaciona con mujeres que utilizan DIU o que tienen relaciones sexuales de varias parejas, promiscuidad, ¿verdad? Se puede hacer un tacto vaginal y al tactar, al pinzar el cuello, generalmente se introduce el primer y el cuarto dedo se usa para separar los labios mayores, se introduce el segundo y tercer dedo. Al llegar van a tocar el cuello se pinza así, acá, así, el cuello va a estar, se pinza y se moviliza de un lado y del otro lado. Al movilizar, le duele. Dolor a la movilización bilateral del cuello uterino. Eso se llama maniobra de Frenkel. Y cuando está presente dolor a la movilización bilateral del cuello uterino, EPI es, diagnóstico de EPI. O sea que EPI se diagnostica con leucorrea y contacto vaginal por la maniobra de Frenkel. ¿Por qué? Y acuérdense que era una infección que venía de afuera hacia adentro, por Neisseria gonorrhoeae y por clamidia, infección de transmisión sexual. Primero vulvitis, vaginitis, cervicitis, miometritis, a las trompas, salpingitis, después ovarios, ovoritis y después todo ligamento ancho. Y como el todo ligamento ancho va unido al útero, al cuello, todo, entonces movilizan el cuello y como está inflamado todo el ligamento ancho ya, anexitis, entonces duele. De un lado al mover, duele. Del otro lado al mover, duele. Dolor a la movilización bilateral del cuello uterino. Si duele solo de un lado, vamos a suponer, mueven hacia el lado derecho y ahí duele a la derecha. Perdón, mueven hacia el lado izquierdo y duele a la derecha. Ahí no es EPI, es apendicitis aguda probablemente. Tiene que doler a ambos lados. Luego, ruptura del folículo de Graf. El día de la ovulación se libera el óvulo maduro. El folículo maduro se llama folículo de Graf porque tiene el tamaño adecuado, 25 milímetros, se libera. Y al liberarse el óvulo puede salir un pequeño líquido que irrita el peritoneo y eso puede producir dolor tan intenso como una apendicitis aguda.
pero la mujer está en el día 14 de la ovulación generalmente y es algo fisiológico. O sea, ustedes le hacen un hemograma y va a salir completamente normal. No va a tener ni leucocitosis, ni neutrofilia, ni desviación a la izquierda, ¿verdad? Tampoco van a haber alteraciones en la orina simple, ¿verdad? Luego, ruptura de un quiste de ovario. Cuando el quiste de ovario tiene un tamaño de 10 centímetros o más, se puede romper o torcer y provoca mucho dolor. Pero las mujeres con quiste de ovario tienen la historia de ciclos irregulares, incluso cursan con oligomenorrea, menstruan poco o casi nunca, menstruan cada 3-4 meses. Y endometriosis, que sería cuando el tejido endometrial está fuera de la cavidad uterina y cuando hay menstruación generalmente sangra e irrita el peritoneo. En los hombres, el cólico renoureteral o ITU, que sería el dolor tipo cólico que va hasta los genitales, pero puede también doler hacia el hipogastrio o hacia las fosas ilíacas, dependiendo de dónde se obstruya el cálculo en el uréter. Puede ser una diverticulitis de Meckel, que vamos a ver más adelante, un divertículo que es hereditario y se puede inflamar y está cerca del apéndice, por eso se pueden confundir. Solo que el diagnóstico de esto es solo en el acto operatorio. O sea que uno diagnostica preoperatorio, uno dice apendicitis aguda. Luego entra, no es el apéndice está sano y entonces tienen que buscar el divertículo de Meckel inflamado, que está a 80 centímetros de la válvula ileocecal, en el íleon terminal. Puede ser una gastroenteritis aguda porque tiene dolor, náuseas, vómito, diarrea, pero eso es algo médico, ¿verdad? Tratamiento médico. Puede ser una enfermedad de Crohn donde haya una ileitis del íleon, ¿verdad? Ileitis regional, o puede ser una torsión testicular. Estos son signos, pero son semiología, no voy a hablar de eso. Otros signos. Y acá están las 4 fases de la apendicitis aguda. Normal, congestiva, flemonosa o supurativa, gangrenosa, necrótica. Acá está lo que es la pileflebitis, es una tromboflebitis séptica de la vena porta o alguna de sus tributarias. Es infrecuente esa complicación, pero puede llevar a formar abscesos en el hígado. Para recordar cómo se forma la vena porta y cómo la parte derecha drena hacia la mesentérica superior, la vena. El plastrón, una masa palpable en el cuadrante inferior derecho y se acompaña de fiebre y malestar. Tiene que tener aproximadamente 36 horas de evolución. Se produce por la inflamación del apéndice que está rodeado por epiplón, las asas intestinales, y eso impide su ruptura y que termine en una peritonitis. Es un mecanismo de defensa. Acá está lo que es plastrón, que yo ya les hablé, 36-72 horas de evolución, a 36 a 72. Es la adherencia, ese signo de masa palpable que está adherido a la espina ilíaca, se llama signo de Delbet, está escrito aquí. Y cuando encuentran ese signo, masa palpable fija y adherida, eso es patognomónico de plastrón apendicular. ¿Y por qué tengo que saber eso? Porque aquí el tratamiento es médico y luego se programa la cirugía. Solo en 2 situaciones se opera el plastrón. Cuando está abscedado, pus, se hace un drenaje, o cuando se produce una fístula, o en las embarazadas. Entonces, en plastrón o fístulas y embarazadas. Acá está, se hace un drenaje percutáneo guiado por eco o por TAC. En este caso, el paciente presenta fiebre en picos cuando el plastrón está con pus, fiebre alta en picos, la masa fija y adherida
y los leucocitos están más de 16.000, una leucocitosis grave, ¿verdad? O alta. Y esta es la escala de Alvarado, que es la que se utiliza para hacer el diagnóstico. A cada síntoma, por ejemplo, el síntoma migración del dolor se le da un punto, anorexia un punto, náuseas, vómitos un punto. Los signos, si uno detecta dolor o hipersensibilidad en cuadrante inferior derecha, 2 puntos, signo de Bloomberg 1 punto, fiebre o más de 38 grados 1 punto. Si el laboratorio tiene leucocitos más de 10.000, 2 puntos, o desviación a la izquierda, 1 punto. Si hay neutrófilos, más del 75%, desviación a la izquierda. Entonces, si al sumar estos puntos que encontraron en el paciente tiene de 1 a 4 puntos, no es apendicitis aguda. Hay otras causas, ver otras causas. Si tiene de 5 a 6 puntos, puede ser, posiblemente. 7 a 10 puntos es apendicitis aguda y hay que operar. Y ya terminando, este es el caso clínico. Hoy vamos a dar hasta esta diapositiva. Ahora, Paulo, de 18 años, traído por los padres, se queja de dolor en el mesogastrio, o sea, periumbilical, hace un día, que empeora en las últimas horas y migra para fosa ilíaca derecha. Además, náuseas, vómitos, hiporexia. Desde las últimas reflexiones, 12 horas. Niega fiebre y otros síntomas. Niega cirugías previas. Relata la madre seguramente que el paciente durante su infancia presenta cuadros de hematoquesia recurrente con mejora espontánea. Siendo investigado y no encuentran ninguna causa, niega otras comorbilidades. Acuérdense que el niño cuando tiene hematoquesia, la causa más frecuente es parasitosis. Ahora, si se dio en forma espontánea, no se repitió, ¿verdad? Entonces es autolimitado por el sangrado. Cuando es por parasitosis se dan antiparasitarios y luego se autolimita eso. A no ser que sea, por ejemplo, una diverticulitis de Meckel y sea hereditario y alguna vez haga una hemorragia digestiva, ¿verdad? En estos casos ella ponen esto para poder confundir. Al examen físico, bien estado en general, ligeramente deshidratado, signos vitales, está taquicárdico, el resto temperatura 38. Abdomen plano, flácido, ruidos presentes, dolor a la palpación superficial y profunda en mesogastro, en fosa ilíaca derecha, sin signos de irritación peritoneal. Probablemente este paciente dice, no tiene signo de Bloomberg, puede ser que se haya automedicado, pero tiene dolor a la palpación superficial y profunda. En el tacto rectal, sin alteraciones. Buena perfusión. ¿Cuál es el diagnóstico sindromático y etiológico? Sindromático. Varón de 18 años, por dolor en fosa ilíaca derecha. Primer diagnóstico sindromático, síndrome doloroso en fosa ilíaca derecha. No se van a equivocar. Síndrome doloroso en fosa ilíaca derecha. Luego, ese dolor tiene más de 6 horas de evolución y tiene dolor a la palpación superficial y profunda en fosa ilíaca derecha. Eso es sinónimo de patología quirúrgica. Entonces, síndrome de abdomen agudo quirúrgico. Luego, etiológico. ¿Qué están sospechando? Varón joven con dolor en fosa ilíaca derecha, con más de 6 horas de evolución y signos de dolor abdominal bien localizado. Apendicitis aguda. ¿Cómo se inicia el tratamiento? Internar, solicitar todo el preoperatorio y cirugía. Apendicectomía por videolaparoscopía o por vía abierta. ¿Cuáles son los exámenes complementarios más importantes para poder definir de qué es una apendicitis aguda? Hemograma, orina simple y PCR.
descarta infección urinaria, en el hemograma va a venir leucocitosis con neutrofilia o desviación a la izquierda. Entonces eso diagnostica. Además, PCR puede venir aumentado. En caso de mujer pueden tener los mismos síntomas. Vamos a suponer mujer de 18 años con el mismo caso, pero es mujer. Lo primero que tengo que hacer es descartar infección urinaria. Ahí voy a pedir orina simple, voy a pedir beta-HCG para descartar embarazo, voy a pedir una ecografía transvaginal para descartar enfermedades ginecostétricas, ¿verdad? En el tacto vaginal ya me dice que no tiene nada, pero puede ser un quiste de ovario, ¿verdad? Y sí, mi hemograma viene normal, mi orina simple viene normal, beta-HCG negativo, ecografía transvaginal nada positivo de valor, entonces puede ser una ovulación, la ruptura del folículo de Graf. Quiere decir que ese dolor va a pasar. En 2, 3, 4 horas va a pasar. Pero acá, por ejemplo, lo importante en la historia es que tiene muchas horas de evolución. 18 horas de evolución tiene. A ver, un día de evolución tiene 24 horas de evolución. Entonces probablemente no va a ser la ruptura de un folículo de Graf. Va a ser ya un abdomen agudo quirúrgico. Lógicamente descartando infección urinaria y descartando enfermedades ginecológicas, por ejemplo, el embarazo ectópico, ¿verdad? O el quiste de ovario. El folículo de Graf no va a poder ser porque eso va a tener menos de 6 horas de evolución. Por lo menos de un día. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Quedamos para dar la próxima mañana pancreatitis aguda y diverticulitis aguda. La próxima semana vamos a tener que dar abdomen agudo obstructivo, ¿sí? Que tengan buen resto del día. Gracias, igualmente. Chayenne. En un paciente inmunodeficiente controlado con retrovirales puede contraer bacterias oportunistas. Menos, no tan, como tú me te iba a explicar, no es tan frecuente como aquel que no sigue el tratamiento con retroviral, pero sí puede. Hay un porcentaje más escaso que aquel que no sigue el tratamiento con retroviral. El tema de la actividad de la semana 2. No tengo en mente, no me acuerdo qué era, pero yo ya mandé todo. Voy a revisar. Si tienen algún problema para hacer, avísenme. Yo hice evaluación en línea, caso clínico era. Para un cuestionario para responder era de 2 preguntas. 2 preguntas para la semana 1 y 2 preguntas para la semana 2. 1 punto cada uno. ¿Alguien tiene algún problema para entrar en la plataforma todavía? Si tienen que avisar porque no, si no, no van a tener el punto y yo tengo que cargar para fin de mes. Dale. Avísenme a través de la delegada. Cualquier problema que haya para completar. Nos vemos. Chau, chau.